Amigos de la Data, sean bienvenidos a su programa Tendencia Política. El día de hoy me acompaña el ministro de Trabajo, Harold Urbano, a quien le extiendo un caluroso saludo. Mi querido ministro, sea bienvenido a los estudios de la Data. Muchísimas gracias, Cristian. Gracias por el espacio a la Data. Importante conversar de los temas laborales. La primera vez que estoy como ministro de Trabajo aquí con ustedes, he estado como ministro de Desarrollo Humano, pero el tema laboral es indispensable para el desarrollo del país. Que no sea la última, eso sí le pedimos, por favor, ministro, pero me encantaría comenzar precisamente esto. Se da varias mesas técnicas, empezó la semana anterior lo que es este diálogo, y eso es lo que es más importante, ¿no? Un diálogo, después de 9 años, se da este diálogo, se sientan las tres partes y se logra un consenso. Aumento de $12. ¿Cuáles fueron las charlas, todo lo que venía detrás para llegar a este punto de $12? Importante decir que luego de 9 años, pero hay otro dato que no lo conoce la ciudadanía. Desde que nos dolarizamos es únicamente la segunda vez que empleadores y trabajadores se han puesto de acuerdo para que se fije un salario básico unificado. Entendamos también qué es este número. Este número es básicamente un aumento que está en la ley, que a la luz de varias estadísticas solamente representa el aumento del salario para 3 de cada 10 ecuatorianos. Esto implica que este Consejo Nacional de Trabajo y Salarios del cual tú hablas, en donde se dieron estas mesas técnicas, en donde se dieron estas negociaciones, ha venido pensando exclusivamente en aquellos que tienen trabajo formal. Ahora, toda esta negociación, todas estas conversaciones que hemos hecho, apuntan a que este número, este aumento no solamente sea un beneficio para esos 3 de cada 10 ecuatorianos que tienen un trabajo formal, sino se convierta en el punto de partida para tener otro tipo de incentivos que involucren a los 7 ecuatorianos que, si bien tienen una relación laboral, no la tienen de manera completa, es decir, no reciben todos los derechos establecidos en la ley. Entonces, más allá del número, están dos mensajes que le hemos querido dar al país. Primero, el mensaje de acuerdo, el mensaje de unidad. Necesitamos un 2026 que no sea conflictivo, que sea un 2026 en donde todos trabajemos para llegar a un mismo objetivo, que es que este país salga adelante, y qué mejor que tanto el sector productivo como el sector de la fuerza productiva del país, los trabajadores, sean quienes le den este primer mensaje. ¿Qué hubo detrás de las conversaciones? Creo que fue bastante transparente todo. Cuando yo me senté el 18 de noviembre de este año en el ministerio, mi primer objetivo fue juntar a las partes, hacer que toda esta divergencia histórica que existe entre trabajadores y empleadores empiece a saldarse en el país. Y sentí luego de varias reuniones, tuvimos muchas reuniones, si bien solamente se anunciaron 2 públicamente, tuvimos varias reuniones en donde escuchamos análisis técnicos, en donde nos escuchamos entre nosotros, en donde escuchamos propuestas y llegamos a una conclusión. Y eso es precisamente ayudar por y para el país, porque eso se quiere trabajar, ¿no? 7 de cada 10. Ahora, ¿cuál sería, pues, el trabajo que se va a dar para ayudar a esas 7 personas que, pues, no están en la formalidad? Bueno, lo primero que vamos a hacer es desde la primera semana de enero juntarnos en 3 consejos consultivos que va a tener el Ministerio de Trabajo permanentes. El uno va a ser jurídico, por eso estoy además recorriendo el país, reuniéndome con todas las agremiaciones de abogados, porque necesitamos que los abogados, que son los principales usuarios de los servicios del Ministerio de Trabajo, nos digan dónde están los nudos críticos del servicio. Por otro lado, una mesa técnica de empresarios, en donde vamos a recoger toda esta información que ellos tienen en la práctica, para poder mejorar la relación laboral, y finalmente una mesa, un consejo consultivo de trabajadores, en donde estarán trabajadores formales e informales, para también tener estas necesidades. Al cortísimo plazo, yo creo que entre enero y febrero de este año vamos a tener ya los resultados de sus diálogos, para poder plasmarlos en un cronograma de cambios normativos, primero hacia la interna del ministerio, cambiando diferentes acuerdos ministeriales, y posteriormente, en coordinación con la bancada de ADN en la Asamblea, establecer propuestas de reformas laborales ya a las normas, a las leyes. Decirle al país que estamos pensando en 3 grandes temas específicos al corto plazo. Primero, para vincular a aquellos que están en la informalidad, hay que identificar cuáles son esos sectores en donde existe informalidad, pero por la misma práctica diaria. El tema tecnológico, por ejemplo.
El sector tecnológico, que ha sido el sector que más ha hecho crecer a muchos países en el mundo, en el Ecuador no tiene una regulación específica en materia laboral y hay relaciones laborales en el sector tecnológico sui generis que tienen que ser reguladas, como por ejemplo el trabajo remoto, el trabajo temporal, estacionario, y estas cosas, por ejemplo, no están reconocidas en la ley. Y justamente ahorita que hablo un poco de lo que es el trabajo remoto, sabemos que se dieron el tema de la pandemia, por ejemplo, nos enseñó lo que es el teletrabajo. Algunas personas están pensando acerca de esta dicotomía, o mejor dicho, esta pregunta que se está abriendo, ¿no?, al mercado. ¿Va a haber trabajo por horas? El trabajo por horas ya no lo vamos a topar. El tema claramente de manera democrática se ha resuelto. El país, y aquí voy a hacer un paréntesis que ya es una posición personal, el país no entendió de manera clara cuál era nuestra posición sobre el trabajo por horas por muchos ataques que se dieron desde sectores políticos contrarios. Politizaron un tema técnico que claramente iba a mejorar la situación laboral en el país, pero la decisión del pueblo ecuatoriano, la decisión soberana está sobre la mesa. No vamos a topar este tema, pero lo que sí vamos a hacer es intentar que toda relación laboral esté basada en el diálogo. ¿Qué quiere decir eso? Que el Estado no se meta de manera irresponsable en una relación laboral. El Estado tiene una competencia de control a través del Ministerio de Trabajo, pero no puede estar involucrado en esas conversaciones que pueden tener trabajadores y empleadores que les beneficien a las dos partes. Ejemplo, un joven que quiere estudiar y trabajar, en estos momentos no puede dividir la jornada, no puede ir a trabajar de 7 a 10 de la mañana, luego ir a estudiar y volver a terminar su jornada en la noche, siempre respetando las 8 horas diarias, las 40 horas semanales, sus décimos, sus fondos de reserva. Al no poder hacerse eso, esa relación laboral existe, pero existe en la oscuridad, digamos. Ese trabajo se da, pero se da a través de algo que se llama trabajo no adecuado para el registro. Entonces, lo que nosotros queremos es registrar todas esas relaciones laborales para poder hacer un seguimiento del cumplimiento de los derechos, y para eso tenemos que cambiar algunas normas, como por ejemplo se ha regulado la jornada parcial, pero es casi el 5% de la totalidad de relaciones laborales en el Ecuador. Eso quiere decir que no ha servido en realidad esa metodología de contratación. Entonces, vamos hacia mayor dinamismo en el diálogo entre trabajadores y empleadores que reconozcan realidades que ya existen, porque no podemos cerrarnos los ojos a realidades que ya están pasando. Más hacia lo que pasa en los barrios. El panadero no es que empieza su jornada laboral a las 8 de la mañana y termina a las 4. Para nosotros poder tener pan caliente a las 6 de la mañana, desayunar y salir, el panadero empieza su jornada laboral a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. Y si él quiere tener un colaborador, el colaborador no solamente tiene que vender el pan, el colaborador tiene que ayudarle a hacer el pan. Y entonces necesitamos reconocer esas realidades, de que hay gente que se levanta a la 1 de la mañana, 1:30 de la mañana, va a la panadería, trabaja con el panadero, y que esas relaciones laborales no se encuentran registradas. ¿Por qué? Porque el dinamismo que tiene la norma no alcanza a esos puntos. Los mercados mayoristas, ustedes han visto, si pueden ir al mercado mayorista aquí en la ciudad de Quito, todo esto, toda la actividad del mercado mayorista se da en la madrugada. Todos los colaboradores en el mercado mayorista no están formalizados. ¿Por qué? No porque no quiera el empleador, no porque no quiera el dueño de la bodega, que necesita una persona que cargue los suministros, una persona que esté atendiendo y cobrando lo que están vendiendo a esa hora, sino porque la norma es demasiado rígida y no permite reconocer esas relaciones laborales, en donde hasta se paga más del básico muchas veces, ¿sí? Pero que no se permite por el tema de la dinamización de la hora diaria. Y lógicamente, pues todas las cosas que lleva atrás. Ahora me gustaría, justo dijo, empleados y empleadores. Al momento de sentarse en estas mesas técnicas, siento un poquito más de ese distanciamiento, ¿no? Porque, lógicamente, el empleador dice, teníamos charlas aquí con expertos en materia laboral, decía que está aproximado entre 8 y 9 dólares. Luego decía, pues, que el empleado quería aproximadamente de 20 a 25 dólares. Llega el gobierno como un mediador, vamos a decirlo así. Comenzaron con 15 dólares, se queda en 12, pero ¿cuál fue el ámbito o el lado más que tuvo un poquito más de trabas, digámoslo así? Sí, yo creo que desde las dos partes tienen siempre argumentos que son muy válidos. El argumento de los trabajadores siempre ha sido: queremos alcanzar un salario
que nos logre cubrir la canasta vital por lo menos. Ahí la posición clara del gobierno ha sido decirles, mira, la situación económica del país da para que podamos hacer un aumento con un crecimiento económico de cerca del 4%, que es lo que vivimos este año. Además, un crecimiento sui generis porque venimos de una recesión del año 2024. Por otro lado, la posición de los empleadores siempre ha sido, dennos un tiempo estable del salario para nosotros poder poner ese recurso que, si bien han reconocido que se ha ganado durante este año porque hemos aumentado las ventas, ponerlo en otros temas como innovación, mejora en la situación de los trabajadores. Entonces estos elementos se pusieron sobre la mesa y llegamos primero a un acuerdo de que se va a aumentar el salario. Y ese acuerdo inicial que se dio en el mes de noviembre, imagínate, un mes antes de que se cierre este tema, nos dio pie ya a poner un rango. Ahora sí, ¿cuál va a ser el rango en el cual vamos a subir? Y hagámoslo de manera técnica, hagámoslo de manera no política, dejemos de politizar este tema como ha venido haciéndose siempre y sentémonos pensando en el país. Entonces pusimos los datos sobre la mesa, el crecimiento económico, la proyección de inflación del próximo año, y ahí nació un primer rango entre 10 y 20 dólares. Lo aceptaron por un lado, lo aceptaron por el otro, y empezamos las negociaciones ya con un rango definido, y eso fue muy importante porque 10 dólares no era imposible de acercar, no era imposible de juntar. Posteriormente trajeron cada una de las partes ya posiciones un poco más realistas en ese rango, y en la penúltima reunión tuvimos una posición de 8 a 10 dólares por parte de los empleadores y de 17 a 20 dólares por parte de los trabajadores. Como mediador les expliqué, les puse sobre la mesa también que este no es un tema solamente técnico como lo habíamos venido manejando, sino también humano. Humano porque hay que pensar en las familias del país, las utilidades que se dieron este año tienen que ser redistribuidas. Y ese también fue un argumento fundamental para llegar al acuerdo, porque todo lo que se ganó este año tiene que redistribuirse de manera adecuada también a los trabajadores a través de dos mecanismos, el salario y las utilidades que van a recibir el próximo año. Esto lo aceptaron los empleadores, lo aceptaron los trabajadores, y fuimos haciendo un cálculo de cómo esta utilidad va a darse en el mes de abril. Haciendo un paréntesis, vamos a hacer un seguimiento exhaustivo de que las utilidades se paguen en el momento adecuado y con el cálculo correspondiente conforme a la ley. Y por otro lado, dejamos también esta redistribución al nivel de inflación que va a tener el próximo año, que va entre 2 y 3%, más o menos, de acuerdo al Banco Central. Hicimos un punto medio, es decir, tomamos 2.5% como cálculo estimado de inflación del próximo año, y redujimos todo este rango a 11 y 15 dólares. O sea, con todos estos cálculos técnicos que intento explicarlo de manera más breve, llegamos a un rango de 11 y 15 dólares. Y finalmente, ya la decisión fue una decisión muy patriota, diría yo. En la última reunión nos sentamos, las dos partes dijeron, creo que es el momento de definir esto en un acuerdo. No salió del ministerio esa primera propuesta, sino salió de las partes. Agradezco públicamente a los empleadores, a aquellos que están en el Consejo del Trabajo, que representan a la gran mayoría de cámaras del país, también a los trabajadores que representan a los sindicatos más fuertes que tenemos en el Ecuador, y dijeron, necesitamos dar un mensaje de unidad. Y para dar un mensaje de unidad, pongámonos un punto medio, que sería entre 10 y 15 dólares, sería 12.50 más o menos. Entonces, serían 12 dólares lo que definimos. Hicimos una votación, todos estuvimos de acuerdo, como dice el código, por unanimidad, y le dimos esta noticia al país de que queremos seguir adelante en consenso. Porque hay que hacer las cosas de forma inteligente, porque levantar de forma abrupta esto provocaría que se levante también pues el costo de vida, es así. Claro, esa ya es una discusión más macroeconómica. Claramente el salario básico, cuando se sube de manera abrupta, se convierte no en un mecanismo para mejorar el consumo de las familias, sino se convierte en un mecanismo para aumentar la inflación. Uh-huh. ¿Por qué? Porque sube el salario básico, sube todo. Entonces lo que teníamos que hacer es llegar a un punto medio con un análisis técnico para que ese número, es decir, el 12 que es ahora, que ya lo sabemos todo, no se convierte en un mecanismo de inflación, sino se convierte en un elemento más para acompañar la formalización, es decir, para que las empresas tengan otras motivaciones
para vincular a los trabajadores que están en esta situación informal a la formalidad, es decir, puedan pagarles su salario completo, puedan pagarles sus décimos, puedan pagarles sus fondos de reserva. Y que tengan todas las cosas en orden, porque justamente sabemos que el país está viviendo un momento de crecimiento macroeconómico del 10,4%, inflación ha bajado a 1,04%, estamos muy bien con el riesgo país. Y eso me encantaría para poder finalizar, ministro, ¿cómo se está viendo el Ecuador ante los ojos del mundo? Bueno, ante el mundo creo que se ha dado una muestra de confianza. No va a haber trabajo formal si no tenemos inversión nacional, inversión extranjera, y creo que el presidente Daniel Noboa ha dado muestras claras hacia adentro de que queremos tener seguridad jurídica y estabilidad. Parte de eso ha sido la decisión del salario básico. Y hacia afuera hemos dado muestras de confianza macroeconómica. Estamos firmando tratados de protección de inversiones que garanticen tanto la soberanía del país, pero también la posibilidad de que lleguen recursos de afuera. Todo esto también se va a mejorar durante este año, pero eso no se va a poder implementar hacia adentro si no tenemos normas claras, precisas, que le puedan dar al inversor la posibilidad de vincular planta laboral de manera constante con las reglas claras. Mi querido ministro, muchísimas gracias por su participación y nos encantaría un mensaje final para todos los que nos están viendo a través de los señales de la data. Bueno, decirles a todos los ecuatorianos que nos miran a través de este canal que el año 2026 para el Estado ecuatoriano va a ser un gran año. Tenemos que poner de parte todos. Necesitamos que sea un año en donde la conflictividad se quede a un lado, en donde todos entendamos que tenemos que trabajar en conjunto para tener un plato de comida sobre la mesa en cada hogar del país y que cuenten con el gobierno nacional para que todas sus aspiraciones puedan lograrse. Mi querido ministro, en verdad muchísimas gracias, pero muchísimas gracias a ti que nos estás viendo a través de esta entrevista, pero no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales de La Data. Recuerda que esto fue Tendencia Política con el ministro de Trabajo, Harold Urbano, y Cristian Acosta.